Yo les voy a hablar sobre Big Data. ¿Qué es Big Data? Son conjuntos de datos mucho más grandes que los regulares, son tan voluminosos que el software de procesamiento tradicional no puede manejarlos, pero estos volúmenes masivos de data nos pueden resolver problemas de negocios que anteriormente no se podían abordar. Un poco de historia de Big Data. En los años 70 surgen los primeros data centers y se da el desarrollo de la base de datos relacional. En 2005 se empieza a notar una gran cantidad de información que es generada por medio de los usuarios de las redes sociales. Los siguientes años empieza la invención de software de almacenamiento y proceso de conjuntos de datos grandes. En los años recientes se ve una explosión de información causada por los dispositivos IoT, que básicamente envían información sobre su entorno y patrones de uso. Aquí podemos ver la explosión del uso de muchas aspiradoras automáticas, mucha automatización de hogares, etcétera. Y el crecimiento de Machine Learning pues viene a propulsionar Big Data, ya que empieza a simplificar el procesamiento de toda esta información. Big Data en realidad tiene tres Bs que son muy importantes. Volumen, que es básicamente una cantidad de información o la cantidad de información de Big Data. Generalmente tiene que procesar datos no estructurados de altos volúmenes. Velocidad, esta información se empieza a recibir de manera muy rápida, de forma muy rápida, contrario a la información que se recibía anterior. Incluso llega un punto en el que la información es tan rápida que no se puede almacenar en el disco duro, se tiene que ir procesando conforme llega. Y por último, variedad. Últimamente han habido muchos tipos de datos, por ejemplo, pueden llegar imágenes, pueden llegar texto, puede llegar audio y todo ese tipo de datos debe poder guardarse sin ningún problema, ya que no son datos estructurados. En el transcurso de los últimos años, pues han surgido dos veces más en Big Data. Una es valor. Al final los datos pueden tener un valor intrínseco, pero no tienen uso hasta que se les encuentra ese valor directamente para el negocio. Y velocidad igual. De nada sirve que tengamos mucha data o muchos datos sobre algún tema si no sabemos si es confiable o si es verídica. Entonces estas dos empiezan a surgir con tanta información que se tiene, también se vuelven muy importantes en el procesamiento. ¿Cuáles son los usos de Big Data? Desarrollo de productos basado en mucho feedback de clientes o mucha información de clientes. Se puede empezar a ver qué tipo de necesidades están teniendo y basado en eso poder desarrollar nuevos productos. Mantenimientos predictivos. Generalmente tenemos un calendario de mantenimientos, ya sea software, ya sea maquinaria, pero en general con Big Data podemos empezar a almacenarle la información de todas las variables y basado en esto poder decir cuándo podemos hacer un mantenimiento antes de que sea demasiado tarde. Recolección de experiencia del cliente es básicamente en redes sociales se tiene mucho feedback de los clientes de forma no ordenada, pero esto puede servir mucho para poder hacer estudios del mercado. Detección de fraudes, esto ya está siendo utilizado por muchas entidades bancarias o de tarjetas de crédito. Básicamente en Machine Learning toma todos los escenarios de posibles fraudes que han habido y que van saliendo y en esto va detectando un patrón y puede saber cuando las compras en, qué sé yo, tarjetas de crédito de verdad son un fraude o pues son tarjetas o son compras legítimas. Para el Machine Learning es muy importante. Para poder usar Machine Learning necesitamos muchos datos, alimentar a la máquina de mucha información y pues básicamente para eso es que nos está sirviendo mucho Big Data. Eficiencia operativa. Al implementar Big Data y poder ver que todo el detalle de los procesos operacionales de una empresa, con eso se puede encontrar puntos o cuellos de botella que se pueden empezar a eficientar basado en los datos. E innovación. Basado en toda la información que tenemos, podemos empezar a crear ideas innovadoras que tal vez no se habían pensado anteriormente. Los retos de Big Data son el tamaño. Como el nombre lo indica, Big Data son tamaños muy grandes, los volúmenes son muchos. Limpieza de los datos, ya que tenemos tanta información, pues básicamente tienen que pasar por un proceso de limpieza. Solo almacenar la información no es suficiente. Los expertos en data pasan de 50 a 80% del tiempo limpiando la data antes de poder utilizarla. Y una evolución acelerada. Debido al constante crecimiento de datos, la creación de nuevos software es constante y es necesario vivir actualizándose con las nuevas tecnologías. ¿Cómo funciona Big Data? ¿Cuál es el proceso? Primero debemos integrar, luego administrar esta data y por último ya podemos analizarla. Buenas prácticas de Big Data una buena práctica es alinear Big Data con objetivos específicos del negocio. De nada sirve que guardemos mucha información si al final esta no nos va a ayudar a llegar a ningún objetivo claro. Reducir la curva de aprendizaje por medio de estándares. Eso es muy importante en empresas donde se empieza a implementar Big Data. Es necesario usar estándares para que no sea tan complicado que los nuevos usuarios o conforme se va integrando gente al equipo tengan aprendizaje sobre cómo usarlo.
Optimizar transferencia de conocimiento por medio de la metodología de centros de excelencia. Básicamente es como un tipo de certificación de la gente que puede utilizar la data o el proceso de Big Data implementado, y esto se puede hacer por medio de este tipo de metodologías. Alinear la Big Data con estructura no estructurada, con información estructurada actual del negocio. En el negocio, pues, por supuesto, ya tenemos datos estructurados y la Big Data que podemos complementar o llegar a tener un punto de información que no se tenía antes. Y por último, hacer uso de soluciones en la nube, que esto va a reducir a cierto punto costos, ya que por el montón de información que se puede manejar, vamos a necesitar tener mucho almacenamiento. Y eso es todo con Big Data. Muchas gracias por su atención.